¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios decide no salvar a algunas personas? Esta pregunta ha resonado por generaciones. Si Dios es infinito amor, ¿por qué no permite que todos entren al reino de los cielos? En este fascinante viaje, exploraremos uno de los misterios más profundos de la humanidad. Presta atención, porque hoy revelaremos los 7 tipos de personas que no serán salvadas. Sí, 7 tipos de personas expuestos en la Biblia que no podrán entrar al reino de Dios. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar podría cambiar tu vida para siempre. Escucha con atención y pregúntate si realmente podrías ser parte de alguno de estos grupos de personas, y si es así, Dios te está dando este mensaje para que tomes el camino de regreso a Él. 1. Los incrédulos. Comencemos con los incrédulos. La Biblia es clara y contundente al respecto. Aquellos que no creen en Jesucristo como su Señor y Salvador no podrán ser salvos. En Juan 14:6, Jesús dice, «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». Esta declaración de Jesús establece de manera absoluta que Él es el único medio para alcanzar a Dios. No hay otros caminos, no hay atajos, y no hay múltiples opciones. Jesús no está sugiriendo que haya varias maneras de acercarse al Padre, sino que Él es el único y verdadero camino. Esta es la base de la salvación cristiana, la fe en Jesucristo como el único Salvador de la humanidad. El rechazo de Jesús no es simplemente una cuestión de ignorancia, sino una decisión consciente. A lo largo de la Biblia, vemos que Dios no obliga a nadie a seguirle, pero sí les da la libertad de elegir. El ser humano tiene el poder de decidir si acepta o rechaza la oferta de salvación. En Juan 3:18, se nos dice, «El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, por cuanto no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios». Este versículo subraya la gravedad de la incredulidad. El simple hecho de rechazar la fe en Cristo es suficiente para que una persona quede condenada. No es cuestión de falta de conocimiento, sino de un rechazo deliberado y activo. Muchos han oído hablar de Jesús, han escuchado el mensaje del Evangelio, pero deciden ignorar o incluso despreciar la verdad. En Romanos 1, 20-21, Pablo escribe, «Porque lo invisible de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidos por medio de las cosas hechas. De modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido». Aquí se nos muestra que la evidencia de la existencia de Dios y su obra en el mundo es clara para todos. Sin embargo, muchas personas eligen cerrar los ojos a esa verdad, y aunque tienen la oportunidad de creer, optan por rechazarla. La incredulidad también puede tomar otras formas. Algunas personas se aferran a sus propias creencias religiosas, a sus ideologías o a su ego para evitar rendirse ante Cristo. Sin embargo, la Biblia nos muestra que nuestra salvación no depende de nuestras obras, religión o esfuerzo personal, sino de aceptar lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. En Efesios 2, 8-9, Pablo dice, «Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe». Aquí está el contraste. La fe en Cristo es un regalo de Dios, no algo que podamos ganar o lograr por nosotros mismos. El rechazo consciente de esta oferta de salvación trae consigo consecuencias eternas. En 2 Tesalonicenses 1, 8-9, se nos advierte que aquellos que no conocen a Dios ni obedecen el Evangelio de Jesucristo enfrentarán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Este es un recordatorio sombrío de que la incredulidad no es algo trivial, sino que tiene implicaciones eternas. La Biblia no deja lugar a dudas. Aquellos que rechazan a Cristo como el único medio de salvación estarán separados de Él por siempre. Es importante entender que la incredulidad no solo es un rechazo a una doctrina, sino una negación directa de la relación personal que Dios ofrece a través de su Hijo. La salvación es un regalo ofrecido a todos, pero la decisión de aceptarlo o rechazarlo depende de cada uno. ¿Qué harás tú con la oferta de vida eterna que Dios te ofrece en Cristo? 2. Los que buscan otros medios de salvación. La Biblia es muy clara en cuanto a la exclusividad de Jesucristo como el único camino hacia la salvación. En Hechos 4:12, leemos, «En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en el que podamos ser salvos». Este versículo establece un principio fundamental: Jesucristo es el único medio para alcanzar la salvación. No hay otro nombre, no hay otro camino. Cualquier intento de buscar la salvación en algo o alguien más es, según la Biblia, en vano.
A lo largo de la historia, muchas personas han tratado de buscar paz espiritual y la salvación en diversas filosofías, religiones, prácticas o sistemas de creencias. Algunos se adhieren a filosofías orientales, otros se sumergen en meditaciones o incluso en nuevas religiones que parecen ofrecer respuestas a sus preguntas más profundas. Algunos recurren al esoterismo, la astrología, o las creencias en el universo para encontrar propósito y significado en la vida. Sin embargo, la Biblia advierte que todas estas alternativas son caminos falsos que no conducen a la salvación eterna. Es importante entender que el peligro de buscar otros medios de salvación no es solo una cuestión de preferencia personal o un simple error, sino que tiene consecuencias eternas. Al rechazar a Jesucristo y buscar consuelo en otros lugares, las personas están colocando su esperanza en algo que no tiene el poder de salvar. Ningún otro sistema de creencias, ninguna práctica espiritual ajena a Cristo, puede ofrecer la salvación que solo Él puede dar. En Mateo 7, 13-14, Jesús nos advierte sobre las consecuencias de tomar el camino equivocado. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Al buscar otros medios de salvación, las personas están tomando la puerta ancha, el camino fácil y popular, pero ese camino no lleva a la vida eterna. La puerta estrecha, que es Jesucristo, es el único acceso a la salvación verdadera, pero requiere humildad, arrepentimiento y una rendición total a Él. La religión cristiana no se trata de un conjunto de reglas o rituales, ni de la acumulación de méritos humanos. En Efesios 2, 8-9, el apóstol Pablo explica, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación es un regalo gratuito de Dios, accesible solo por medio de la fe en Jesucristo. Buscar otro camino fuera de Él es rechazar el único camino verdadero. Esto no significa que todas las demás religiones sean inherentemente malas o que sus seguidores no puedan tener buenas intenciones, pero la Biblia es clara en que solamente a través de Cristo podemos ser reconciliados con Dios. En Juan 14:6, Jesús dice con contundencia, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esto no es una opción entre muchas, sino una afirmación exclusiva de la centralidad de Cristo en el plan de salvación. El peligro es grave porque muchas veces las personas, aunque sinceras en su búsqueda de Dios o de una vida espiritual plena, pueden estar engañadas por sistemas de creencias que no tienen poder para ofrecer redención. Al confiar en algo o alguien que no sea Cristo, están ignorando el único medio verdadero de salvación, lo que podría resultar en su separación eterna de Dios. Por lo tanto, es esencial que cada persona se examine a sí misma y se pregunte si está buscando la salvación de la manera que Dios ha establecido, a través de Jesucristo. Si no es así, este es el momento de corregir el rumbo y acudir a Él, porque solo en Jesucristo encontramos la salvación verdadera y eterna. 3. Los hipócritas. La hipocresía es uno de los grandes obstáculos en el camino de la salvación, y la Biblia tiene advertencias claras sobre este tema. Un hipócrita es alguien que finge tener una fe genuina, pero en realidad su corazón no está transformado por el poder de Dios. Se presenta ante los demás como si fuera un verdadero creyente, pero sus acciones, pensamientos y actitudes no reflejan una vida cambiada por Cristo. Jesús condenó fuertemente a los hipócritas de su tiempo, especialmente a los fariseos y escribas, que se preocupaban más por las apariencias externas que por la verdadera santidad. En Mateo 23, 27-28, Jesús les dice, «Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas. Porque son como sepulcros blanqueados, que por fuera parecen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia». Esta es una crítica severa, en la que Jesús compara a los fariseos con sepulcros blanqueados, que, aunque parecen limpios y bonitos por fuera, están llenos de corrupción en su interior. El mensaje aquí es claro, lo que importa no es solo lo que mostramos al mundo, sino lo que realmente somos por dentro. La salvación no se obtiene con apariencias ni por cumplir una lista de reglas externas, sino por una transformación interna que solo Cristo puede realizar en el corazón humano. Ser cristiano no es una cuestión de mostrar una fachada religiosa, ni de asistir a la iglesia o cumplir con rituales sin un verdadero cambio de corazón. En 1 Samuel 16:7, Dios le dice a Samuel, no mire su apariencia ni lo alto de su estatura, porque lo he desechado, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Pero Jehová mira el corazón.
Esto refuerza el principio de que Dios se interesa por lo más profundo de nuestra vida, por nuestra intención genuina y por nuestro corazón, no por lo que los demás pueden ver. La hipocresía no es solo una falta de sinceridad, sino un peligro eterno. Si nos dedicamos a jugar a ser cristianos, a vivir de manera falsa, estaremos alejándonos de la verdadera salvación. En Mateo 7, 21-23, Jesús dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esto nos recuerda que no basta con llamarnos cristianos o con tener el título de creyente. Lo que verdaderamente importa es si vivimos conforme a la voluntad de Dios, si nuestras acciones reflejan lo que realmente hay en nuestro corazón. El cristianismo verdadero implica un cambio radical en nuestra vida, de vivir para nosotros mismos a vivir para Cristo. No se trata de hacer cosas para ser vistos, sino de una renovación interna que se manifiesta en nuestras acciones, actitudes y relaciones. Si estamos fingiendo, si nuestra vida no refleja lo que decimos creer, estamos en grave peligro, porque estamos negando el poder transformador de Cristo. Jesús invita a cada uno de nosotros a un cambio genuino de corazón. No basta con ser parte de la iglesia, no basta con hacer buenas obras si estas no surgen de una relación real con Él. Solo cuando nos rendimos completamente a Cristo, permitimos que su Espíritu nos transforme de adentro hacia afuera, podremos experimentar la salvación verdadera. 4. Los que se justifican a sí mismos. Otro grupo de personas que no serán salvas son aquellos que se justifican a sí mismos. Esta actitud se basa en la autocomplacencia y el orgullo, la creencia de que, por sus propias fuerzas o buenas obras, pueden alcanzar el favor de Dios. Este tipo de personas no reconocen que la salvación es un regalo gratuito de Dios y que la única forma de ser justificados ante Él es a través de Jesucristo. En Lucas 18, 9-14, Jesús cuenta la parábola del fariseo y el publicano, dos hombres que suben al templo a orar. El fariseo, lleno de orgullo, se presenta ante Dios y comienza a compararse con los demás. Te doy gracias, Dios, porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Él se siente justo por sus propias obras, por su religiosidad, y no se da cuenta de que su corazón está lejos de Dios. En cambio, el publicano, un hombre considerado pecador, se presenta con humildad, reconociendo su pecado y pidiendo perdón, oh Dios, sé propicio a mí, pecador. La conclusión de Jesús es clara, el publicano fue justificado, no el fariseo. Jesús dice en el versículo 14, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Este versículo refleja un principio central del Evangelio, la justificación no proviene de nuestras obras o méritos, sino de la gracia de Dios. Este principio es fundamental en la vida cristiana. Si creemos que podemos ganarnos la salvación por nuestras propias acciones, estamos profundamente equivocados. Como nos enseña Efesios 2, 8-9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ninguna cantidad de buenas obras, ni el cumplimiento de rituales religiosos, pueden justificar a una persona ante Dios. Solo la fe en Jesucristo y su sacrificio en la cruz nos puede dar el perdón y la reconciliación con Dios. El problema de justificarnos a nosotros mismos es que nos cerramos a la gracia de Dios. Si creemos que somos suficientemente buenos por nuestras propias fuerzas, nunca reconoceremos nuestra necesidad de un Salvador. Como seres humanos, todos hemos pecado, y ninguno de nosotros puede alcanzar la perfección o la justicia por nosotros mismos. Solo al aceptar que somos pecadores necesitados de gracia podemos experimentar la verdadera salvación. El mensaje es claro, la salvación no es para los que se sienten autosuficientes o justos por sí mismos, sino para aquellos que, como el publicano, se humillan ante Dios y reconocen que solo Él puede salvar. La justicia de Dios no se gana con esfuerzo humano, sino con una fe humilde y sincera en Jesucristo. 5. Los blasfemos. La blasfemia es uno de los pecados más graves que se mencionan en la Biblia, y especialmente la blasfemia contra el Espíritu Santo. Este pecado, según las Escrituras, es el único que no será perdonado, lo que lo convierte en un tema de extrema seriedad para todos los creyentes. En Mateo 12, 31-32, Jesús dice, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Este versículo señala la gravedad de rechazar la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. La blasfemia contra el Espíritu Santo no es un pecado accidental o una duda pasajera, es un rechazo deliberado y continuo de la obra de Dios.
En el contexto de este pasaje, Jesús está advirtiendo a aquellos que, al ver los milagros y las obras de Dios a través de él, decidieron que estas eran obras del diablo. Este tipo de blasfemia es un rechazo consciente y absoluto de la verdad divina, y rechazar al Espíritu Santo implica rechazar la única fuente de salvación. Es crucial entender que el Espíritu Santo no solo revela a Cristo en nuestras vidas, sino que también convence a las personas de su necesidad de arrepentimiento y salvación. El Espíritu actúa en el corazón de cada ser humano, llevando a la convicción del pecado y mostrando la necesidad de la redención a través de Jesucristo. Cuando una persona rechaza de manera persistente este llamado, cuando se niega a reconocer la verdad y se resiste a la gracia de Dios, está cometiendo una blasfemia contra el Espíritu. Este pecado no es algo que ocurra de manera ocasional. No se trata de una duda temporal o una falta de fe momentánea. Es un rechazo continuo y consciente de la obra de Dios en nuestras vidas. Aquellos que blasfeman contra el Espíritu Santo cierran la puerta al arrepentimiento y la reconciliación con Dios. En este estado de dureza de corazón, no hay más oportunidad de salvación, porque han rechazado la única vía que puede llevarlos a la vida eterna. La advertencia de Jesús sobre este pecado es clara y urgente. No se puede tratar a Dios de manera irreverente, no se puede jugar con la gracia y la misericordia que Él ofrece. La blasfemia contra el Espíritu Santo es un acto que resulta en la eternidad separada de Dios, sin la posibilidad de arrepentirse. Si alguien llega al punto de rechazar la obra del Espíritu, su destino está sellado. Es importante destacar que blasfemar contra el Espíritu Santo no debe confundirse con dudas temporales o luchas con la fe. El arrepentimiento es siempre posible mientras haya conciencia de la necesidad de Cristo. La clave aquí es que el corazón debe estar dispuesto a escuchar a Dios y permitir que el Espíritu obre en nuestra vida, en lugar de cerrarnos y rechazarlo de forma sistemática. 6. Los apóstatas. Los apóstatas son aquellos que alguna vez estuvieron en la fe, pero luego renegaron de ella. Este grupo es uno de los más trágicos, porque representa a aquellos que, en algún momento, conocieron la verdad, pero decidieron abandonarla y apartarse del camino de salvación. El ejemplo más claro de un apóstata en las Escrituras es Judas Iscariote, quien fue uno de los 12 discípulos de Jesús. A pesar de haber sido testigo de los milagros de Cristo, de haber escuchado sus enseñanzas de primera mano y de haber compartido con él en la intimidad, Judas traicionó a Jesús por 30 piezas de plata. En Mateo 26, 14-16, se relata cómo Judas, después de haber vivido tan cerca de Jesús, decidió entregarlo a los líderes religiosos a cambio de dinero. Este acto de traición es un ejemplo claro de apostasía, ya que Judas no solo abandonó a Cristo, sino que decidió activamente rechazarlo, a pesar de haber conocido su poder y su mensaje de salvación. La Biblia advierte severamente sobre el peligro de caer en la apostasía. En 2 Pedro 2, 20-22, se nos dice, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, se enredan de nuevo en ellas y son vencidos, su última condición viene a ser peor que la primera. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Este pasaje resalta la gravedad de abandonar la fe después de haberla conocido, y advierte que la condición final de los apóstatas es peor que si nunca hubieran conocido la verdad. El abandono de la fe, ya sea por dudas, tentaciones del mundo o decisiones deliberadas, tiene consecuencias eternas. Cuando alguien se aparta de la fe después de haber recibido el conocimiento de la salvación, está despreciando el sacrificio de Cristo y el llamado a seguirle. La apostasía no es solo un desvío temporal o una lucha pasajera, sino una decisión consciente de rechazar la fe y volver al pecado, como un perro que vuelve a su vómito. Como lo describe Proverbios 26:11. Este tipo de comportamiento muestra que la salvación no es algo que se puede tomar a la ligera. Es un compromiso serio con Cristo que requiere perseverancia hasta el fin. El llamado de las Escrituras es claro: perseveremos en la fe, manteniéndonos firmes en el conocimiento de Cristo y resistiendo las tentaciones que puedan llevarnos a apartarnos de Él. El ejemplo de Judas es una advertencia para todos nosotros, aunque hayamos sido parte del pueblo de Dios, si no perseveramos y permanecemos fieles a la fe, podemos caer en la apostasía. Y lo más trágico es que, cuando una persona se aleja de la fe de manera definitiva, no hay un camino de vuelta. La apostasía tiene consecuencias eternas, ya que rechazar a Cristo es rechazar la única fuente de salvación. Por lo tanto, debemos estar alertas y ser conscientes de que, aunque recibimos la salvación por gracia, es nuestra responsabilidad perseverar en ella hasta el final. 7. Los muertos.
El séptimo grupo de personas que no serán salvadas es el de los muertos. Este es quizás uno de los conceptos más serios y urgentes que la Biblia nos presenta. Una vez que una persona muere, ya no hay oportunidad de arrepentirse ni de cambiar su destino eterno. En Hebreos 9:27 se establece claramente que está establecido que los hombres mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Esta declaración subraya una verdad irrevocable: la muerte es el fin de nuestra oportunidad de decisión. Después de la muerte, no hay segundas oportunidades para aceptar o rechazar a Cristo. Este principio es una advertencia seria para todos nosotros. Mientras estemos vivos, tenemos el privilegio de tomar decisiones que afectan nuestro destino eterno. Pero una vez que fallecemos, nuestra decisión está sellada. La muerte pone fin a cualquier oportunidad futura de arrepentimiento y nos enfrenta al juicio de Dios, donde se determinará si hemos aceptado su gracia o si hemos rechazado su llamado. El tiempo para cambiar es ahora, mientras estamos vivos. Una de las parábolas más impactantes que Jesús nos dejó sobre este tema es la de Lázaro y el rico, que se encuentra en Lucas 16, 19-31. En esta historia, Jesús describe cómo un hombre rico vivió una vida de lujo, mientras que un mendigo llamado Lázaro sufría en su puerta. Ambos mueren, pero su destino eterno es completamente diferente. Lázaro es llevado al seno de Abraham, un lugar de consuelo, mientras que el rico es enviado al Hades, un lugar de tormento. Lo más relevante de esta parábola es que, después de la muerte, no hay forma de cambiar el destino eterno de cada uno. El rico, en su sufrimiento, pide que Lázaro sea enviado a su casa para advertir a sus hermanos sobre el tormento que él está experimentando. Pero se le responde que ellos ya tienen la revelación suficiente en las Escrituras y que no hay manera de cambiar su destino una vez que han muerto. El rico, desesperado, aún intenta argumentar, pero la respuesta es clara: no hay retorno después de la muerte. El tiempo de decisión ha pasado. Esta parábola resalta una verdad fundamental que debemos comprender: la muerte pone fin a la oportunidad de cambiar nuestra situación espiritual. No hay vuelta atrás. El destino eterno de cada persona es determinado por las decisiones que tome mientras esté vivo. Si alguien ha rechazado a Cristo durante su vida, su destino se sella con la muerte. La enseñanza es clara: debemos tomar decisiones sobre nuestra salvación ahora, mientras tengamos vida y aliento. Este mensaje es un recordatorio urgente de que no debemos postergar nuestra relación con Dios. Muchas personas viven como si tuvieran todo el tiempo del mundo, pero la muerte puede llegar en cualquier momento, y con ella, el juicio. La Biblia nos llama a ser sabios en cómo vivimos, porque nuestra vida terrenal es fugaz y, al final, solo cuenta lo que hemos hecho con el llamado de Dios en nuestras vidas. Es importante entender que Dios no nos da una segunda oportunidad después de la muerte. Lo que hagamos en la vida determinará nuestro destino eterno. Como dice 2 Corintios 6:2, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. No hay tiempo que perder. El llamado es urgente: decide hoy seguir a Cristo, porque una vez que lleguemos al final de nuestra vida, ya no habrá más decisiones que tomar, solo el juicio de nuestras acciones y creencias. La muerte nos recuerda la fragilidad de nuestra existencia y la importancia de nuestras elecciones espirituales. Es esencial vivir con una conciencia de eternidad, sabiendo que cada día cuenta y que nuestras decisiones tienen repercusiones para toda la eternidad. No postergues más tu decisión de seguir a Jesús, hazlo hoy, mientras tienes la oportunidad, porque después de la muerte, ya no habrá oportunidad de arrepentimiento ni de salvación. Como hemos visto, la salvación es un regalo precioso de Dios, pero no todos serán salvos. Los incrédulos, los que buscan otros caminos, los hipócritas, los que se justifican a sí mismos, los blasfemos, los apóstatas y los muertos no podrán entrar al reino de Dios. Pero hay una buena noticia: todos podemos tomar la decisión de seguir a Cristo hoy. Hebreos 3:15 nos advierte: si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. El tiempo para tomar una decisión es ahora, no mañana, no después. La salvación está disponible para todos, pero depende de nuestra elección. Si este mensaje te ha tocado, no lo guardes solo para ti. Compártelo con los que amas. Es tiempo de reflexionar sobre tu vida, tu relación con Dios y tu fe en Jesucristo. No dejes que